Hola, espero que estén bien. Y aquí les traigo nuestros versículos del día de hoy. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. Previamente a este versículo decía, esta es la palabra de fe que predicamos, la confesión de que Jesús es el Señor y el creer que Dios lo levantó de los muertos. Esto es lo que predicamos. Empieza diciendo que si confesares con tu boca, es simple entenderlo, ¿no? Es decirlo con tu boca, con tu voz audiblemente. Pero la palabra confesar implica no solo el hecho de decirlo, sino es más allá, ¿no? Es como admitir, reconocer algo que no sabías, ahora que ya sabes, lo admites, lo reconoces. No es simplemente el hecho de decir por decirlo, o como decimos, de la boca para afuera, sino es decir algo que realmente crees. ¿Y qué es lo que realmente creemos? Que Jesús es el Señor. Admitir, decir que Jesús es el Señor. Esto parece sencillo y a la verdad es sencillo. Y hay personas que complican esto por dos razones. Uno, porque no quieren reconocer a alguien como Señor. Esto es porque se resisten a ser gobernados por alguien. Porque admitir que Jesús es nuestro Señor es poner tu voluntad bajo su gobierno, someterte bajo su señorío. Incluso aún más fuerte, decir que Jesús es tu Señor es decir que tú eres su siervo, su esclavo. Así como María dijo, he aquí la sierva del Señor, conforme la voluntad de Dios. Y hay personas que se resisten a esto, a ser gobernados por alguien, a reconocer a alguien como Señor. Pero, aunque no quieras someter tu voluntad a Jesús, tu voluntad ya está sometida. Y esto es desde que nacemos. ¿Cómo? Sí, por el pecado o por Satanás. Tus propios deseos, por tu naturaleza. Por naturaleza humana somos pecaminosos, somos malos y estamos corrompidos. Y a medida que crecemos, vamos corrompiendo aún más porque conocemos más del pecado y practican o viven en pecado al seguir tus propios deseos, porque por naturaleza, como les digo, somos malos, corruptos, egoístas. Todo lo que hacemos cuando vivimos sin Dios, cuando nuestra voluntad está sometida al pecado o al diablo, actuamos de manera egoísta. Todo lo hacemos para nuestro propio beneficio o para nuestro propio placer. No pensamos en otro, no pensamos con bondad o bien. Incluso las cosas buenas que hacemos los hacemos simplemente porque sabemos que vamos a recibir algo a cambio, pero no tenemos ese amor incondicional. Quizás tenemos ese amor en el mundo, como, wow, sí, lo quiero porque me quiere, pero no tenemos ese amor incondicional que es cuando conocemos al Señor Jesús, recibimos, porque comprendemos cómo Él nos ha amado, incluso así de cochinos y sucios e inmundos, Él nos ha amado y nos ama. Al comprender eso, lo amamos también y Él nos enseña a amar del mismo modo. A personas que nos han lastimado tanto podemos ser capaces de perdonar. Él nos ha perdonado a nosotros. Pero si tu voluntad está sometida al pecado o al diablo, aunque pensabas que no era así, es así. Ejemplo de esto está cuando mientes para lograr tus propios beneficios o para ocultar algo, o estafas, no eres justo, te agrada la justicia, pero solo si te favorece. Piensas en tu satisfacción momentánea sin ver las consecuencias de tus actos. Y en esto están las drogas, el alcohol, las mujeres, en caso de las mujeres los hombres, los placeres sexuales, incluso sin hacer distinción si son hombres o mujeres. Ya se ha pervertido eso, el dinero, estas cosas que corrompen. A causa de estas cosas hay vicios, infidelidades, robos, fraudes, etc. Todo lo que vemos en este mundo. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque estás siendo gobernado por Satanás. Porque estás siendo gobernado por el pecado. Al final, poner tu voluntad bajo el gobierno de Jesús, lo que realmente significa es salir del gobierno del pecado y de Satanás, porque en el gobierno de Jesús, Jesús nos hace libres, como dice en su palabra, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesús dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Él lo único que quiere y tiene para nosotros son bendiciones y bienaventuranzas. Cuando nosotros lo aceptamos como Señor, incluso con ese nombre de siervos o esclavos, Él nos hace sus hijos. Él nos hace coherederos con Él. Él nos hace parte de su familia. Es más bien una bendición y no es como suena. Pero como estamos a veces acostumbrados a que siervos o esclavos, uy, no quiero ser gobernado por nadie, pero ser gobernado por Jesús es ser libres, en verdad. Entonces, si eres sabio, pues vas a elegir al correcto Señor de tu vida. Y no hay un punto medio, porque ya hemos nacido contaminados y lo que necesitamos es elegir a Dios para que nos limpie, para que nos saque de esa esclavitud que sí nos ata. Y la segunda razón es porque hay personas que no creen que Jesús es Dios. Si no crees que Jesús es Dios, no vas a poder aceptar que Jesús es tu Señor. Pero está claro en toda la Biblia. Les podría decir muchos versículos, pero quiero hacer esto breve y directo. Jesús es de la misma naturaleza de Dios. Jesús es Dios. Como dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando está diciendo verbo, se refiere a Jesús. Ahora reemplacemos. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo, aquel Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el único Hijo de Dios, de su misma naturaleza. Por eso dice unigénito, porque también es el único y el primero, y nosotros somos sus hijos, pero no somos de la misma naturaleza de Dios, sino que Él nos ha adoptado a través de Jesús, por lo que Jesús hizo en aquella cruz para salvarnos de esa esclavitud que ya acabo de decirles. Y en Juan 1:18 también dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios en hebreo es Elohim, y Elohim es una palabra en plural. Dios es una palabra plural, pero al mismo tiempo es singular. ¿Cómo así? Pues Dios es uno en tres personas. Es una unidad perfecta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde el principio hasta el final de la Biblia nos muestra que Jesús es Dios, indudablemente. En el principio, por ejemplo, vemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, pienso que hablando de Dios Padre, hagamos al hombre, hagamos. ¿Con quién estaba hablando Dios? ¿Con los ángeles? Ellos no tienen el poder para hacer. Y además no sabemos en qué momento fueron también ellos creados. Hagamos, Dios estaba hablando con Dios mismo, consigo mismo, sí, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y vemos también en Apocalipsis, vamos a leer 2 versículos que está en Apocalipsis, en el último capítulo de toda la Biblia y de Apocalipsis 22:6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, los cuales deben suceder pronto. En el mismo capítulo, Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Ven? En el 6 decía, el Dios de los espíritus ha enviado su ángel. En el 16, en el versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel. Para todos los que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, bueno, les voy a dejar el link para que puedan ver las prédicas del libro de Apocalipsis, que son muy buenas. Jesús es Dios. Sea que reconozcas o no que Él es el Señor y Él es Dios, Él lo es. Tu parte en esta historia es elegir en qué bando quieres estar.
confesar que Jesús sea tu Señor y tu Dios o no, es algo voluntario. Continúa el versículo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esta fe nace en nosotros, en nuestro corazón. Es algo invisible frente a los seres humanos, pero Dios sí ve que tú realmente tienes o no fe en aquello que estás diciendo. Y ser cristiano se trata de fe y esperanza. Eso es porque nosotros no hemos vivido en la época de Jesús. Para los cristianos no es una fábula, no es un cuento, es una realidad. Y eso es lo que necesitas para ser cristiano, creer. ¿Y por qué es importante creer que Él resucitó, que Dios le levantó de los muertos? ¿Por qué es importante esto? Porque es admitir que Jesús cumple lo que dice. Él dijo, yo resucitaré al tercer día, y lo hizo. Él cumple sus promesas. Además, esto muestra que Jesús, siendo Dios, tiene poder sobre la muerte, y porque nadie aparte de Él, ningún líder humano, por más impacto que haya tenido en su época, quizás hasta ahora, Buda y no sé, un montón de profetas de otras religiones, han podido resucitar. Por más que hayan podido impactar a un cierto grupo de personas, no han podido resucitar. Siguen todos en su tumba, pero Jesús sí resucitó. Además, así como Él resucitó, también nos resucitará a nosotros. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 1 Corintios 6:14. Para los cristianos la muerte no es el final. Aunque nos da tristeza cuando alguien parte de este mundo y alguien que haya creído en el Señor, sabemos que ese no es su final porque Jesús resucitó y del mismo modo nosotros resucitaremos. Para los cristianos morir es simplemente como dormir, porque después nos espera pasar nuestra eternidad junto a Dios. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Tú crees esto? Juan 11:25-26. Por eso la importancia de creer que Jesús resucitó, porque sabemos que nuestra fe y nuestra esperanza están basados en algo real. Nuestra fe y nuestra creencia en el Señor Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y me viene a la mente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios cumple siempre sus promesas y la fe nos ayuda a creer en todo lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo saber lo que Dios ha dicho? Pues está en su palabra, lo que Dios nos quiere decir. Pero cuando tú crees realmente, no vas a dudar en poder decirlo. No te va a costar decirlo. Por eso Dios ve lo que has creído en tu corazón, porque Él ve los corazones, y eso ya te justifica delante de Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero es necesario que lo admitas para ti mismo, diciéndolo, y también como testimonio para otros, para que seas salvo. Entonces, ¿cómo puedo yo ser salvo? Está la pregunta. Y aquí nuestra respuesta, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:9-10. Y eso es todo por hoy. Cree y serás salvo. Que Dios les bendiga mucho y que tengan una bonita semana. Hasta la próxima.